Hola, les habla Andrés Julián Valencia y en esta ocasión vamos a trabajar el PSP0. Es el primer escalón dentro del marco de trabajo de PSP y si se han perdido alguno de los videos, este es nuestro tercer video. En el primer video explicamos una introducción sobre la calidad de software. En el segundo video vimos una introducción sobre PSP, el proceso de software personal. Y en este video pues ya vamos a comenzar a trabajar con el PSP0 como esa primera fase dentro de este marco de trabajo. El propósito de este video es conocer el proceso PSP0, comprender sus fases y actividades, reconocer el flujo de trabajo que lleva este escalón del PSP0, conocer el script PSP0, sus medidas, formularios y estándares. Recordemos que todo proceso en PSP tiene esos cuatro elementos. El script, que es aquello que guía nuestro proceso de desarrollo, las medidas, que es aquello que tenemos que registrar durante nuestro proceso de desarrollo, los formularios que nos permiten hacer este registro y los estándares que nos permiten llevar una información más unificada. ¿De qué nos sirve seguir un proceso definido? Primero, nos permite identificar las fases y actividades que se deben realizar. Esto es muy importante porque como desarrolladores, si nosotros no sabemos qué fases y qué actividades tenemos que llevar a cabo dentro de cada una de esas fases, nuestros procesos van a ser muy aleatorios. Segundo, nos permite establecer los criterios de entrada y de salida para cada fase del proceso. Esto es importante para poder controlar las fases y saber si tenemos lo que necesitamos para poder ejecutar un proceso y al final saber si nuestro proceso nos dio las salidas que se requerían. Medir de manera correcta el proceso para conocer el desempeño personal, mejorar las estimaciones, identificar las oportunidades de mejora en el proceso de desarrollo y mejorar continuamente. Cuando nosotros paso a paso, cada vez que hacemos un proyecto, vamos registrando nuestros datos, nuestras medidas, pues vamos a lograr comenzar a hacer mejores estimaciones, identificar dónde nos estamos equivocando más para mejorar y obviamente todo eso nos va a llevar poco a poco a un proceso de mejoramiento continuo de nuestro proceso de desarrollo de software. Los objetivos de PSP0. Recordemos que PSP es un proceso de software escalonado que nos va llevando poco a poco a ir incorporando nuevas prácticas cada vez que vamos subiendo de nivel hasta llegar a tener un proceso de desarrollo de software totalmente predecible y controlable. Entonces, hoy nos vamos a centrar en el PSP0 y los objetivos de PSP0 son realizar una estimación general, utilizar los métodos actuales de desarrollo de software, registrar los tiempos y defectos encontrados durante el desarrollo de nuestro programa y al final realizar un resumen donde vamos a tener un dato ya histórico sobre cómo fue nuestro desempeño en el programa. Todos estos datos de cada programa que vamos desarrollando se van almacenando y van creando una historia. Esa historia nos va a permitir que cada vez que desarrollemos un nuevo programa podamos ser más factibles, podamos tener mejores estimaciones y poder hacer comparaciones de nuestros programas con los programas anteriores para mirar nuestro desempeño, si va mejorando, tanto en calidad como en tiempos, como en tamaños, en esfuerzos y demás. Bien, este es el proceso de desarrollo PSP0. En el proceso de desarrollo PSP0 tenemos una entrada que son los requerimientos del sistema, los requerimientos del software que nos la da nuestro cliente. Pasamos a una fase que es la fase de planeación. La planeación que realizamos en PSP0 es una planeación muy general, es una planeación que no tiene muchos datos de base para poder hacerla. Entonces básicamente es una estimación de cuánto tiempo creemos que nos vamos a demorar realizando el proyecto de acuerdo a los requerimientos que nos han dado. Posteriormente entramos a una fase que es la fase de desarrollo. En la fase de desarrollo creamos el diseño, codificamos el programa, compilamos y realizamos las pruebas. Posteriormente pasamos a la última fase que es la fase de postmortem. Esta fase es una fase de conclusión, de resumen, donde se revisa cómo fue el desempeño con el proyecto, donde se verifican que todos los datos que teníamos que registrar se hayan registrado correctamente y donde se ponen los datos finales del proyecto. Esto nos va a permitir entonces comparar si la estimación que hicimos al principio si fue acorde con la realidad o no. Aquí entonces al final lo que obtenemos después de aplicar este proceso es un producto final, o sea, el software que desarrollamos, los datos del proceso y del proyecto y un reporte final de las estadísticas del proyecto.
El flujo del proceso PSP, entonces en esta gráfica nosotros vamos a poder encontrar cómo funciona todo esto unido. Entonces recordemos que tenemos un script. El script, que más adelante lo vamos a ver en detalle, nos va a mostrar aquellos pasos que tenemos que dar dentro de cada fase o dentro de cada actividad. Por lo tanto, los scripts son como una guía de un experto que nosotros tenemos, que además, valga la pena decirlo, nosotros podemos adaptar posteriormente, pero que inicialmente PSP nos da unos scripts base, script en este caso para el PSP0, el proceso PSP0, que van a guiar todo nuestro proceso de desarrollo. Acá entonces vamos a encontrar el proceso de desarrollo que inicia con unos requerimientos, donde vamos a tener una planeación, un desarrollo que está compuesto por un diseño, una codificación, una compilación y unas pruebas, y una fase final de post-mortem. Estos scripts van a guiar lo que tenemos que hacer en cada una de estas fases y actividades, y al final vamos a obtener nuestro producto terminado de software. Durante nuestro proceso de desarrollo vamos a registrar unas medidas en unos logs a través de unos formularios, y estas medidas básicamente para el PSP0 es el registro del tiempo que nos demoramos en cada una de estas fases y de los defectos que vamos encontrando y que vamos corrigiendo en la medida en que vamos desarrollando el software. Posteriormente, estos datos de tiempos y de defectos son cargados en otro formulario que es el resumen del plan del proyecto, junto con la planeación inicial, para al final tener los datos del proceso y del proyecto en un reporte final del proyecto. Entonces este flujo como tal, esta gráfica nos muestra todo lo que nosotros tenemos que hacer. Normalmente cuando nosotros desarrollamos software, pues básicamente nos centramos en esta parte, en crear nuestro software, tal vez haciendo algún diseño, codificando y compilando y haciendo algunas pruebas. Sin embargo, vemos que utilizando PSP incorporamos la planeación, que es algo que no siempre hacemos normalmente, aquí lo tenemos que hacer obligatoriamente, y postmortem, que es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos cada vez más. Aparte de esto, pues vamos a tener una guía que nos va a permitir ir de la mano en el desarrollo de este proyecto, unos registros que tenemos que ir haciendo paralelamente junto con el desarrollo del software, y finalmente pues vamos a tener unos datos ya muy confiables y estadísticos de cuáles fueron los resultados de nuestro proyecto, con lo cual poco a poco pues vamos a ir mejorando en ese proceso personal de desarrollo de software. Vamos a centrarnos en el script, o sea en esta primera parte. El PSP0 nos ofrece este script que podemos ver en pantalla. Tenemos unos criterios de entrada, que es la descripción del problema o los requerimientos, un formulario para el plan del proyecto, unas entradas para registrar los tiempos y los defectos y un cronómetro que puede ser opcional. Eso es lo que necesitamos entonces para comenzar a ejecutar este script o para comenzar nuestro proceso de desarrollo, más bien siguiendo este script. En nuestra primera fase de planeación nos dice que debemos producir y obtener un documento de requerimientos. Ese sería el primer paso. Obtener ese documento donde especifiquemos los requerimientos, donde aclaremos cuáles son esos requerimientos, qué es lo que se necesita desarrollar. Posteriormente debemos estimar el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto. Debemos introducir los datos del plan en un formulario y debemos completar el registro del tiempo. El registro del tiempo que nos demoramos haciendo esta planeación. Cuando comenzamos a hacer la planeación, entonces debemos comenzar a contar el tiempo, y cuando hemos terminado nuestro proceso de planeación debemos registrar ese tiempo final para conocer entonces cuánto fue el tiempo que nos demoró llevar a cabo esta fase de planeación. Nuestra segunda fase es la fase de desarrollo. En esa fase de desarrollo el script nos dice que debemos diseñar el programa, debemos implementar el diseño, o sea, realizar la codificación, compilar el programa para corregir y registrar todos los defectos encontrados, realizar las pruebas del programa y corregir y registrar todos los defectos y completar el formato de registro de tiempo, del tiempo que me demoré haciendo este desarrollo, desarrollando el programa. Posteriormente nos encontramos con la fase de postmortem, que es la última fase, y aquí debemos completar el formulario de resumen del plan del proyecto con los datos actuales del tiempo, de defecto y de tamaño. Y
Al finalizar, entonces, si hemos desarrollado bien este proceso de PSP0, vamos a tener unos criterios de salida, donde vamos a tener un programa extensamente probado, una forma o un formulario completo de los datos de resumen del proyecto, donde están los datos actuales y estimados que se tenían del proyecto, y formatos completos de registro de defecto y de tiempo. Este proceso PSP0, como pudimos ver dentro de la escala de PSP, es el proceso más simple, es el primer proceso, sin embargo es el proceso más importante, porque al ser el primero es el proceso que nos va a llevar a nosotros a ir adquiriendo la disciplina. Disciplina para poder seguir un script que me va indicando los pasos que debo desarrollar, disciplina para registrar unos tiempos y realizar una planeación. Entonces, si realizamos este proceso PSP0 bien hecho con nuestro primer programa, pues vamos a ir adquiriendo esa disciplina que necesitamos para incorporar en los demás procesos y de esta manera pues cada vez estar más capacitados dentro de este marco de trabajo de PSP. Además de contar con un script para todo el proceso de PSP0, cada una de las fases tiene su propio script. De esta manera vamos a encontrar instrucciones más detalladas dentro de cada fase o actividades en estas fases. La fase que vamos a ver ahora es la fase de planeación. Recordemos que es la primera fase dentro del proceso PSP. En ella encontramos unos criterios de entrada como son la descripción del problema, un formulario para registrar los datos de resumen del plan del proyecto y un formulario para registrar el tiempo. Esta fase de planeación está dividida en dos actividades. La primera actividad son los requerimientos del programa, la cual nos pide producir o obtener los requerimientos del programa, asegurarnos que estos requerimientos sean claros y que no presenten ambigüedades y resolver cualquier pregunta que tengamos. Posteriormente vamos a estimar los recursos necesarios. Para eso hacemos nuestra mejor estimación del tiempo que pensamos que será requerido para el desarrollo del programa e ingresamos este tiempo dentro del formulario de resumen del plan del proyecto. Cuando terminamos esta fase o estas dos actividades, pues entonces registramos el tiempo gastado para tener esa información y vamos a encontrar unos criterios de salida. Los criterios de salida son los requerimientos documentados, el formulario de resumen del plan del proyecto terminado con las estimaciones del tiempo de desarrollo y el registro del tiempo destinado en esta fase de planeación en el formulario de registros de tiempo. Ahora, el proceso de desarrollo también tiene su propio script y ese script en sus criterios de entrada nos dice que debemos tener unos requerimientos ya definidos, los cuales obtenemos desde el proceso de planeación, un formulario de planeación del proyecto con el tiempo de desarrollo estimado, el cual hicimos durante la planeación, un formulario para registrar tiempos y defectos encontrados y un cuadro de estándares de tipo estándares de defectos. El proceso de desarrollo está dividido en 4 actividades, que son el diseño, la codificación, la compilación y las pruebas. Dentro del diseño, ¿qué nos pide que realicemos? Revisar los requerimientos y producir un diseño que satisfaga esos requerimientos, registrar los defectos que fueron encontrados y registrar el tiempo que hemos gastado en esta actividad de diseño. En la codificación debemos implementar el diseño, o sea, este diseño que hacemos acá, en esta fase de codificación lo implementamos a través del código. Registramos los defectos encontrados, tanto en los requerimientos como en el diseño. Cuando nosotros estamos codificando, cuando estamos programando, podemos darnos cuenta que tenemos un defecto en el diseño. Entonces, si encontramos un defecto en el diseño, lo registramos dentro del formulario de registro de defectos, o podemos darnos cuenta que tenemos un defecto de la actividad de requerimientos. Entonces, registramos ese defecto. Cada defecto que encontremos lo vamos registrando dentro de este log de defectos. Y también debemos registrar el tiempo que nos gastamos o que invertimos dentro de esta fase de codificación, de esta actividad de codificación. En la actividad de compilación debemos compilar el programa hasta que no haya ningún tipo de error. Debemos corregir los defectos que se encuentren. Debemos registrar los defectos dentro del formulario de registro de defectos.
Aquí podemos encontrar defectos producidos durante la codificación o producidos en otras etapas, principalmente producidos en la codificación. Son los errores más comunes que se encuentran durante la compilación y debemos registrar el tiempo que nos gastamos durante la compilación y corrigiendo estos defectos. Es muy importante tener en cuenta que como desarrolladores de pronto nosotros podemos estar muy habituados a escribir código, compilar, seguir escribiendo, seguir compilando, seguir escribiendo, seguir compilando. Entonces es un proceso que nos va llevando como a desarrollar software en un ritmo de prueba y error. Entonces hacemos algo, probamos si funcionó bien, si no lo corregimos y seguimos avanzando. Este mecanismo no nos permite mejorar mucho nuestro proceso de desarrollo. Por eso PSP nos recomienda que nosotros terminemos todo el código y que una vez terminemos todo el código hagamos nuestra primera compilación y no que estemos compilando parcialmente. Eso nos va a llevar a ser más conscientes del código que escribimos y paulatinamente nos va a llevar a ir escribiendo código cada vez con menos errores. Posteriormente, nuestro cuarto paso o nuestra cuarta actividad son las pruebas, la cual nos pide probar todo nuestro programa hasta que no tengamos ningún tipo de error, corregir los defectos encontrados, registrar los defectos que encontremos y registrar el tiempo que invertimos haciendo estas pruebas. Los criterios de salida son un programa completamente probado y los tiempos y defectos adecuadamente registrados. Ahora nos encontramos en la fase de postmortem. Recordemos que postmortem es esa fase final donde se verifican todos los datos, se verifica que la información se haya registrado correctamente, se miran los datos, se mira dónde fue que se obtuvieron más errores, dónde se puede mejorar. Entonces es una fase muy importante que a partir de esta disciplina pues vamos a incorporarla dentro de nuestro proceso de desarrollo. Esta fase de postmortem tiene unos criterios de entrada como son la descripción del problema y los requerimientos, el formulario de resumen del plan del proyecto con todos los datos de desarrollo, los registros o los formularios para registrar el tiempo y los defectos y un programa que ya haya sido probado y que esté corriendo. La primera actividad es registrar los defectos. Debemos revisar el plan del proyecto para verificar que todos los defectos hayan sido encontrados en cada fase, fueron registrados. Debemos usar nuestra mejor recolección para registrar cualquier defecto omitido. Es posible que durante el proceso de desarrollo se hayan cometido errores o defectos que se nos olvidaron incorporar. Entonces, si ese es el caso, en esta fase de postmortem debemos recordar e incorporar aquellos defectos que por alguna razón hayamos omitido. Debemos como segunda actividad mirar la consistencia de los datos de los defectos. Verificar que los datos de cada defecto en el registro de defectos sean exactos y completos. Verificar que el número de defectos inyectados y removidos por cada fase sean razonables y correctos. Y debemos usar nuestra mejor recolección o recordar lo mejor posible para que si omitimos algún defecto lo podamos incorporar en este momento. Posteriormente, la última actividad es el tiempo. Debemos revisar que hayamos registrado los tiempos correctamente y si tuvimos algún olvido es el momento para registrar aquellas cosas o tiempos que se nos hayan olvidado registrar. Los criterios de salida de esta fase de postmortem es un programa completamente verificado o probado, el formulario de resumen del plan del proyecto completamente diligenciado y los formularios de tiempos y de defectos completamente terminados. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que los scripts nos van guiando el proceso poco a poco y que cada una de las fases tiene su propio script en los cuales se definen las actividades que debemos seguir. Si nosotros queremos incorporar ese proceso de PSP0 y que forme parte de nuestras actividades cotidianas, debemos ser muy cautelosos y muy rigurosos en seguir cada uno de estos pasos como se nos pide dentro del proceso PSP0. Muy bien, después de haber visto los scripts, ahora vamos a pasar a analizar los registros. Los registros son aquellos datos que nosotros debemos ir registrando durante el proceso de desarrollo de nuestro software.
es un proceso que se hace en paralelo. Estamos desarrollando y en la medida en que vamos desarrollando, vamos registrando. ¿Qué registramos en PSP0? En PSP0 registramos dos medidas, tiempos y defectos. ¿Cuánto es el tiempo que invertimos en cada fase o en cada actividad? Si tenemos algún tiempo de interrupción, lo debemos registrar. Y los defectos también que vamos encontrando durante nuestro proceso de desarrollo. Este es un formulario para el registro de tiempos. En el registro de tiempos, ¿qué necesitamos? Indicar cuál es el proyecto sobre el cual estamos trabajando y registrando los tiempos, definir en qué fase del proceso de desarrollo nos encontramos, si estamos en la fase de planeación, en la fase de desarrollo o en la fase de postmortem, definir el tiempo y la fecha de inicio de esta fase, definir el tiempo de interrupción, es decir, si durante el desarrollo y la construcción de esta fase nosotros paramos nuestra actividad para una reunión o para almorzar o para tomar un café, eso debemos registrarlo en esta columna. Debemos registrar el tiempo final, el tiempo en que terminamos esta fase del proyecto, y debemos calcular el tiempo delta. El tiempo delta es el tiempo que invertimos en esta fase restando este tiempo de interrupción. Supongamos que comenzamos con la fase de planeación y comenzamos hoy a las 10 de la noche y terminamos hoy a las 12 de la noche. Entonces el tiempo de planeación son 2 horas, de 10 a 12 serían 2 horas. Pero supongamos que tuvimos un tiempo de interrupción para tomarnos un café y mirar las noticias de 30 minutos. Por lo tanto, el tiempo delta ya no van a ser 2 horas, sino que va a ser 1 hora y media. Es importante afirmar que el tiempo que registramos acá debe ser en minutos. Siempre debemos trabajar en minutos. Tenemos una última columna de comentarios donde debemos expresar algún comentario que nos sirva para hacerle control a estos registros, y normalmente el comentario está asociado con este tiempo de interrupción. Si yo coloco aquí tiempo de interrupción 60, o sea 1 hora, es importante colocar por qué fue que se dio esa interrupción. Este sería entonces el formulario para registrar los tiempos en cada una de las fases. El otro formulario o el otro registro que hacemos es el registro de defectos. Ese registro de defectos comienza con el proyecto, que puede ser el nombre o el número del proyecto o el código del proyecto, la fecha en que realizamos el registro del defecto, el número del defecto. Cada defecto debe estar codificado o identificado con un número. ¿Qué tipo de defecto es? Para eso va a ser muy importante, más adelante les voy a mostrar los estándares de defectos. Entonces, ¿qué tipo de defecto es? ¿En qué fase se inyectó el defecto y en qué fase se removió? Es importante entonces hacer énfasis en esto. Un defecto se inyecta en una fase y se remueve en esa misma fase o en otra. ¿Qué es inyectar un defecto? Es la fase en la cual se produjo el error o se produjo el defecto. Y cuando yo indico la fase en la que lo removí, es en la fase en la que me doy cuenta de ese error y por lo tanto en esa fase corrijo el problema o la situación que generó el defecto. Por ejemplo, es posible que yo durante el diseño cometa un error, por ejemplo, que no tenga en cuenta un tipo de dato o que no haga una correcta encapsulación de los campos. Entonces es un defecto que yo inyecto en el diseño porque en el diagrama de clases, por ejemplo, no tuve en cuenta el tipo de dato correcto, pero que cuando estoy codificando, cuando estoy haciendo el programa, me doy cuenta que me faltó el tipo de dato o que en el diseño puse el tipo de dato incorrecto. Entonces, debo registrar en ese momento durante la codificación y debo registrar que en el proyecto 1, en la fecha de hoy, registro el defecto número 1, el cual es un defecto de tipos de datos, por ejemplo, que fue inyectado durante la fase de diseño, perdón, y que fue removido durante la codificación. Aquí debo poner cuánto fue el tiempo que invertí corrigiendo ese defecto. Entonces, por ejemplo, ese defecto pudo haberme gastado 2 minutos. Entonces pongo 2 acá. Y si ese defecto que estoy corrigiendo depende o fue generado a través de la corrección de otro defecto, debo poner aquí el número de ese otro defecto. Por ejemplo, es posible que cuando ustedes estén corrigiendo un defecto, durante la corrección de ese defecto, inyecten un nuevo defecto. Entonces, al registrar ese nuevo defecto, ustedes deben poner la información de ese defecto que inyectaron
pero deben decir que ese defecto se inyectó tratando de corregir el defecto X, el defecto número 3, por ejemplo. Entonces esto es hacer una referencia al defecto que generó durante su corrección el registro de un nuevo defecto. Esos son los datos que necesito dentro de el registro de defectos. Bueno, ya vimos entonces los dos registros, registros de tiempo y registros de defectos. Debemos recordar que esos registros se hacen paralelamente durante el proceso de desarrollo. En esta gráfica o en esta tabla mostramos los estándares que manejamos en PSP0. En PSP0 se maneja un solo estándar, que es el estándar de tipos de defectos. Es un estándar generado por el Instituto de Ingeniería de Software de los Estados Unidos y pues nos muestra que aquí existen algunos defectos que son defectos clásicos, como defectos de documentación, de sintaxis, de construcción de paquetes, de asignación, de interfaces, de verificación de datos, de función de sistema o de ambiente. Entonces aquí aparece una descripción, por lo tanto a la hora de registrar nuestros defectos es importante que los registremos categorizándolos dentro de uno de estos tipos. Bien, en nuestro flujo del proceso entonces ya vimos que existen unos scripts que guían todo nuestro proceso de desarrollo, el cual está dividido en estas fases que vemos acá, que durante el proceso de desarrollo debemos registrar unos datos. En el caso de PSP0 debemos registrar los datos de tiempo y de defectos. Y ahora vamos a ver el último formulario, que es el formulario de resumen del plan del proyecto. Este formulario se nutre con dos elementos muy importantes. El primero viene desde la planeación, que es el tiempo que planeamos que nos íbamos a gastar durante el desarrollo del proyecto. Y el segundo viene de todos los datos recogidos durante el proceso de desarrollo, datos de los tiempos que invertimos en cada una de las fases y datos de los defectos que encontramos y que corregimos en cada una de las fases. Esa información me va a nutrir este formulario que podemos ver acá. Entonces, en el primer momento en que registramos información en este formulario es en el momento de la planeación. Cuando decimos cuánto es el tiempo estimado que nos vamos a gastar en este proyecto, entonces ese tiempo estimado en minutos lo debemos registrar acá en esta parte. Planeación del tiempo total estimado en el proyecto. Cuando se registran los datos durante el proceso de desarrollo de los tiempos que gasté en la planeación, en el diseño, en la codificación, compilación, en las pruebas o en el post-mortem, esa información debe venir también acá. Para yo decir, bueno, ¿cuánto fue el tiempo efectivo y real que me gasté en la planeación, en el diseño, en la codificación, en la compilación, en las pruebas y en el post-mortem? Y al sumar estos tiempos voy a obtener un tiempo total real. Vamos a poder entonces comparar rápidamente cuál fue la diferencia entre el tiempo estimado durante la planeación y el tiempo real al terminar el proceso de desarrollo. Existen otros dos elementos que son to-date o to-date porcentaje, que nos indican frente a este proyecto comparado con los proyectos históricos que he desarrollado. Recordemos que PSP, una de sus principales ventajas es que nos permite almacenar la información histórica de diferentes proyectos. De esa manera, cuando estoy desarrollando mi proyecto actual, puedo comparar los datos de ese proyecto actual frente a otros datos de otros proyectos. De esa manera, mis estimaciones cada vez van a ser más certeras y el proceso de desarrollo paulatinamente va a ir mejorando. Respecto a los defectos es muy similar. Vamos a partir de lo que nosotros registramos, vamos a tener acá en este formulario de resumen del plan del proyecto, vamos a tener cuántos efectivamente fueron los defectos inyectados durante la planeación, el diseño, la codificación, compilación y pruebas, y cuántos fueron los defectos removidos durante cada una de esas fases también. De esta manera entonces terminaría este formulario de resumen del plan del proyecto con los datos estimados y reales del proyecto que he desarrollado. Si bien podemos registrar nuestros datos en formularios impresos, esto no sería muy eficiente, pues finalmente necesitaríamos incluso más tiempo para registrar nuestros datos que para desarrollar nuestro software, y esa no es la idea. Por lo tanto, existen algunas herramientas que nos permiten automatizar este proceso de registro. Además, estas herramientas tienen unas bases de datos que permiten almacenar la información de nuestros proyectos para al final poder generar datos estadísticos, poder generar datos de análisis que nos permitan identificar dónde son nuestras áreas más críticas, cómo podemos mejorar nuestro proceso de desarrollo. Generan además gráficos y otra serie de herramientas
que nos facilitan todo este proceso de mejora continua. Una de estas herramientas es la herramienta PSP Student Workbook, es una herramienta creada por la Universidad de Carnegie Mellon con el apoyo del Instituto de Ingeniería de Software de los Estados Unidos y es la herramienta oficial que se entrega a los participantes cuando se inscriben a un curso oficial de PSP. Esta herramienta es una herramienta que es más dirigida a la parte formativa y es una herramienta que no es libre, por lo tanto no es de fácil acceso. Existe una herramienta libre que se puede descargar a través de internet, que es el Process Dashboard, y esta herramienta nos permite incorporar nuestro proceso de PSP utilizando un mecanismo muy sencillo para el registro de tiempo, registro de efectos, para incorporar los registros de estimaciones y para verificar al final cuál es el comportamiento de nuestro proceso, cómo podemos mejorar. También tiene datos estadísticos, también tiene gráficos y una serie de elementos que permiten hacer de este proceso de aplicar la disciplina PSP un proceso mucho más rápido, más estructurado y con el almacenamiento de todos nuestros datos estadísticos para cada vez ir mejorando nuestro proceso de desarrollo. En el próximo video vamos a trabajar o les voy a enseñar a trabajar esta herramienta para que ya podamos aplicar nuestro proceso PSP0 y ir incorporando esta herramienta también dentro de estas disciplinas que queremos trabajar en PSP. Muy bien, en este video explicamos el proceso de desarrollo de software utilizando la disciplina PSP0. Recordemos que esta disciplina PSP0 es la disciplina más básica, es la primera, es el primer escalón de PSP, pero es el escalón, diría yo, más importante porque a través de este escalón nosotros incorporamos disciplinas nuevas dentro de nuestro proceso de desarrollo. Por primera vez seguramente vamos a hacer una planeación, por primera vez vamos a llevar unos registros de tiempos y de defectos y vamos a llevar a cabo un proceso de postmortem donde vamos a concluir y vamos a verificar cómo fue nuestro proceso de desarrollo. Por primera vez también registramos los datos en un formulario de resumen del proyecto, con lo cual entonces vamos a conservar esa información de nuestro proyecto para que cuando hagamos otros proyectos podamos tener esos datos estadísticos e históricos que nos van a permitir ir mejorando nuestro proceso de desarrollo. Vimos cuál es el script del PSP0, vimos cuáles son las fases y las actividades y qué es lo que se realiza en cada una de esas fases y esas actividades de acuerdo a la disciplina PSP0. Vimos los formularios que utilizamos para registrar tiempos y para registrar defectos. Vimos el formulario final de resumen del plan del proyecto, los estándares que se utilizan durante este proceso de desarrollo y vimos también que existen algunas herramientas que nos permiten automatizar todo este proceso. En el próximo video vamos a incorporar estas herramientas dentro de nuestro proceso de desarrollo y vamos a mostrar a través de un ejemplo cómo se desarrolla el PSP0. Si han perdido alguno de los videos de este curso de calidad de software con PSP, los invito a verlos y a suscribirse a mi canal. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.